¿Vamos? Bien, asistimos a este acto del 6 de diciembre con claras convicciones republicanas, sabiendo que el republicanismo es un proyecto de futuro, pero que también es un proyecto concreto de hoy, del día a día, que se construye cada vez que defendemos lo público, lo que es de todos. Cuando se invierte en educación pública para los más jóvenes, cuando se protege la pensión de los mayores, se hace republicanismo del día a día. Cuando se protegen los servicios públicos, cuando se defiende la justicia fiscal y se evitan los privilegios de unos pocos, ya se está defendiendo ese republicanismo. Ese republicanismo que nosotros defendemos exigiría cambios constitucionales importantes, no lo negamos, pero también exige que se cumplan derechos y obligaciones que ya están reconocidos en la Constitución hoy y por el que lucharon millones de hombres y mujeres tras el fin de la dictadura franquista. Para impedir que haya desahucios sin alternativa habitacional no hace falta tocar ni una coma de la Constitución. Para que no tengamos un poder judicial captado por los partidos, para que tengamos un Consejo del Poder Judicial plural, no hace falta tocar una coma de la Constitución. Hacen falta leyes que cumplan la Constitución. Para acabar con los privilegios de la corona, para limitar la inviolabilidad real, no hace falta cambiar la Constitución. Hace falta cumplirla de acuerdo a su espíritu democrático. Por eso, hoy estamos aquí para decir de manera muy clara que ninguna operación de sables oxidados va a conseguir que dejemos de defender lo público para las generaciones de nuestros mayores y para las generaciones de los más jóvenes, que son las que construirán este país. Y tampoco van a conseguir que renunciemos a defender la igualdad de todos ante la ley, de todas las personas y todas las instituciones, de este Congreso, de los miembros del Tribunal Supremo y también de la monarquía, que no es una institución escogida por la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, lo primero, como presidente de Canarias, de nuevo en el acto de aniversario de la Constitución del año 78, después de 42 años, lo primero que hay que decir es que han sido 42 años de convivencia, de democracia, de libertad. Indudablemente 42 años son años y se debe abrir la posibilidad de esa renovación, actualización de la Constitución, pero creo que hay que poner en valor el que muchísimas personas dejaron su vida por defender la libertad cuando no la había, y que los padres de la Constitución y el referéndum posterior hizo validar el que tuviésemos y tengamos una Carta Magna como concepto de país, ¿no? Y creo que es importante, que vengo de más de 2.000 kilómetros, cogiendo un avión ayer para regresar hoy, pero creo que es importante que todos los territorios estén en un día como el de hoy, en esta efeméride, ¿no? Una situación complicada por la inmigración. En las últimas horas ha habido una serie de líderes políticos que se han trasladado a las islas para hacer concentraciones sobre la inmigración. Me gustaría que hiciera una valoración como presidente del Gobierno de Canarias. Bueno, es cierto que el fenómeno migratorio vuelve a ser evidente en Canarias, con un aumento importante. Es el segundo año de mayor llegada de inmigrantes de la historia de Canarias. He dicho que es más agravado porque la COVID indudablemente afecta mucho más, ya que es más complicado, por no decir imposible, las repatriaciones, también el tránsito. Pero hoy, que es un día de concordia, un día de unión de todas las comunidades de nuestro país, un día para reconocer lo que es el valor del voto de los españoles y de las españolas, no es momento para que otros, yendo a Canarias, lo que hagan es incentivar el racismo, la xenofobia, el fanatismo, ¿no? Ha habido distintas manifestaciones, algunas a favor de los derechos humanos, otras justamente lo contrario, pero Canarias es un pueblo acogedor, somos migrantes, venimos de familias que tuvieron que ir a América, hay más de 200.000 canarios por el mundo, y eso no significa que hayan olvidado sus raíces, y yo desde aquí apelo a quienes van a Canarias
hacer rédito político, que lo que tienen que hacer es echar una mano en defender los derechos humanos y que no se olviden nunca que los que suben a las pateras y a los cayucos son las víctimas, ¿no? Y lo que hay que hacer es intentar que eso no se produzca, que no tengan que salir de sus países, que no tengan que buscar un hogar fuera de su tierra, y no cabe ni la xenofobia ni el fanatismo. El Gobierno de Canarias y el presidente lo va a pelear todos los días si alguien pretende convertir en Canarias el mensaje de la xenofobia en un mensaje que no ha calado en nuestra sociedad, y vamos a seguir peleando para que no cale. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todas las personas que participan en este acto y un reconocimiento público a todos los profesionales, empezando por los profesionales de la sanidad, a todas las personas que en cada uno de los puestos de responsabilidad y esenciales en nuestro país están haciendo que España funcione. Desde Castilla y León queremos trasladar nuestro compromiso con la Constitución española, la Constitución de 1978, y rendir un homenaje a esa Constitución, al pueblo español que respaldó abrumadoramente la Constitución de 1978, y también a toda esa generación de políticos de la transición que con generosidad, con valentía y también con audacia fueron capaces de plasmar en la Constitución lo que todos sentíamos y queríamos. Los españoles respaldamos de manera abrumadora esa Constitución de 1978 y esos principios de la libertad, igualdad, solidaridad, justicia social, pluralismo político nos hacen ser una de las democracias más avanzadas del mundo. Y es verdad también que la Constitución de 1978 nos trajo uno de los elementos fundamentales para resolver uno de los desafíos que teníamos a lo largo de nuestra historia, el reparto del poder territorial, la España de las autonomías, que sin duda alguna, desde la coordinación del Estado director y desde la cercanía de las comunidades autónomas, dio solución, respuesta a uno de los problemas más importantes que tenía nuestro país. No sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Será que la Constitución hoy día está bien defendida o, por el contrario, se encuentra amenazada? Uno de los problemas que puede tener en estos momentos la Constitución es que la inmensa mayoría de los españoles, esa gran mayoría silenciosa que respalda, que quiere, que defiende, que respeta y que valora esa herencia que hemos recibido, que es la Constitución de 1978, no seamos capaces de defenderla. Y la tenemos que defender frente a los ataques que estamos viendo a las instituciones más importantes de nuestra nación, a la propia unidad de la nación española, desde el respeto a la diversidad y a la pluralidad. Por eso tenemos que ejercer un liderazgo de defensa de este trabajo. Y eso no quiere decir que no podamos, la tenemos que conservar y la podemos mejorar, y se ha mejorado a lo largo de nuestra historia, pero se tiene que afrontar, desde luego, con el mismo espíritu de consenso entre diferentes con el que se hizo la Constitución española, y también con la misma mayoría, el mismo respaldo con el que se elaboró, aprobó y ratificó por el pueblo español. Yo creo que ese consenso es fundamental y base para defender la Constitución y para mejorar la Constitución en el futuro, y no solo ese consenso, sino que haya un respaldo mayoritario como el que hubo en 1978. Presidente, ¿le parecería una buena noticia que el rey emérito regularizase su situación fiscal? Hoy salen noticias en ese sentido. Mire, yo respecto a esto tengo que decir que la institución monárquica
ha dado estabilidad política a nuestra nación. La institución monárquica ha estado a la altura de lo que necesita nuestro país y la institución monárquica ha sido sinónimo de unidad de la nación española, de respeto a la diversidad y a la pluralidad de las comunidades autónomas y nacionalidades de nuestro país. Y tengo que insistir en la figura esencial en estos momentos del rey Felipe VI como símbolo de la nación española. Muchas gracias. ¿Y de su padre? La situación fiscal de su padre, le preguntaba. Sí, pero yo vuelvo a reiterar lo que he dicho. Creo que lo importante en estos momentos es defender la institución monárquica y sentirnos orgullosos del rey que tenemos. Muchas gracias. A ver. Sí. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy en el 42 aniversario de la Constitución hay que decir que la Constitución española está bajo asedio, nada más y nada menos que por 2/5 de esta Cámara. Tenemos 52 diputados de Vox que dicen abiertamente que los gobiernos de la dictadura eran mejor que el gobierno democrático de España, y tenemos 88 diputados del PP, del primer partido de la oposición, que llevan 2 años abiertamente incumpliendo el artículo 122.3 de la Constitución española, que dice que el Consejo General del Poder Judicial debe renovarse cada 5 años. Y además lo hacen a todas luces con el objetivo de evitar que se juzgue a sus altos cargos que tienen problemas con la corrupción. Ante esa situación no cabe otra que reformar la ley que regula la renovación del Consejo para acabar con ese bloqueo, para proteger el prestigio de la justicia y para restaurar el cumplimiento de la Constitución española. ¿Preguntas? Le quería preguntar por la regularización del rey emérito que ha publicado hoy el diario El País. Pues menudo día ha elegido Juan Carlos I para confesar que ha defraudado a la Hacienda española. Menudo día, el día de la Constitución. Sobre la alteración de las mayorías para desbloquear el Consejo, ¿es una postura de Unidas Podemos o la otra parte del Gobierno también está en eso, en recuperar la reforma que se había congelado? Es la postura bien conocida de Unidas Podemos y también, desde mi punto de vista, es una evidencia. No podemos permitir que se siga incumpliendo el artículo 122.3 de la Constitución española. Creo que hoy, que es el aniversario de la Constitución, pues es un día muy apropiado para destacar que hablamos de un incumplimiento continuado y flagrante de un artículo de nuestra Constitución. Señor Echenique, más allá de que el día no le haya parecido el más acertado, ¿cómo valora pues esa noticia? ¿Lo considera un paso? ¿Cree que debería ir más allá? Bueno, es una confesión. Cuando el rey emérito quiere regularizar su situación fiscal respecto de las tarjetas opacas, está confesando que lo hace porque le han pillado y está confesando que ha defraudado a Hacienda. Es una confesión. Muchas gracias. Gracias.
Muy buenos días a todos. Hoy, día de la Constitución del año 2020, celebramos el aniversario de nuestra Carta Magna precisamente en el año en que más peligro la están poniendo aquellos que deberían estarla defendiendo. Hoy los enemigos de la Constitución están en el Gobierno y en lo que ellos llaman la dirección del Estado. Precisamente todos aquellos que quieren acabar con la Constitución, precisamente todos aquellos que no creen en los principios básicos de la Constitución, los que no creen en la libertad, en la unidad de España, en el pluralismo político, en la justicia y en la libertad, esos hoy son los que conforman la dirección del Estado. Es un momento grave, es un momento delicado y es un momento en el que todos los españoles tenemos que hacer un esfuerzo personal y no dejarlo solo en manos de los políticos, de defensa de los valores y los principios de la Constitución. Hay, sin duda, un intento por todos aquellos que conforman este Gobierno de acabar con nuestro sistema de monarquía parlamentaria, de acabar con los valores y principios que consagran nuestra Constitución y por eso es el día en el que más delicado se encuentra el estado de salud de esta Constitución. Desde Vox seguiremos luchando por la defensa de esos valores, seguiremos defendiendo esos principios que han hecho de España una gran nación y seguiremos oponiéndonos al peor gobierno de la historia de España, constituido por los mayores enemigos de España. No conocíamos en la historia de España nada parecido y espero que cuando pase muy pronto no lo volvamos a ver nunca más. La Constitución está en peligro y todos debemos defenderla. ¿Qué les parece la regularización fiscal que ha hecho el Rey Emérito, que ha publicado el diario El País? No tenemos especial opinión. Me imagino que el Rey Emérito tendrá derecho, como todos los españoles, a acogerse a la normativa fiscal en los mismos términos y condiciones que el resto de los españoles. Comunicado, una carta, se están adheriendo muchos militares en activo y también militares retirados, condenando expresamente bueno, pues algunas de las expresiones del chat que comentábamos el otro día, de ese chat que usted decía que era privado y que no quería valorar. Sin embargo, cada vez más militares sí que se están de alguna forma separando de esas declaraciones. ¿A usted qué le parece? He leído una carta de muchos exmilitares demostrando una enorme preocupación por el estado en el que se encuentra nuestra democracia, nuestra estabilidad institucional y la defensa de la nación. Creo que los exmilitares, los militares, los expanaderos, los panaderos, los exalbañiles y los electricistas, como todos los españoles, tienen derecho a expresar esa opinión, que compartimos muchos y precisamente, como decía antes, en Vox hemos expresado nuestro deseo, en línea con lo que expresan todas esas personas que se preocupan por el estado de la situación actual, nuestro deseo, como digo, de revertirlo, de apoyar los valores y principios constitucionales que han hecho de España una gran nación y en ese sentido trabajaremos todos los días de nuestra vida. Dice usted que este es el peor gobierno de la historia de España, con lo cual entiendo que está diciendo de nuevo que es peor que los gobiernos de la dictadura. ¿No encuentra eso contradictorio con la defensa de la Constitución? Nunca en la historia de España ha estado al frente un gobierno que haya puesto en peligro los valores constitucionales que hoy tenemos, los valores de la unidad, la libertad, la justicia, el pluralismo político. Nunca. Y, por tanto, es el momento en el que más amenazada se encuentra nuestra Unión, con el peor gobierno posible. Y decía usted antes, creo que he apuntado, si no he apuntado mal, que no solo debemos dejar en manos de los políticos la defensa de la Constitución. ¿A qué se refiere? Naturalmente, lo que digo es que todos los españoles tenemos el derecho y la obligación de defender los principios constitucionales en todos los pequeños ámbitos de nuestra vida. Todos tenemos que hacer un esfuerzo por contar en el ámbito personal de cada uno aquello que ha hecho de España una gran nación y defenderlo porque está claro que muchos de los políticos que hoy están en esta Cámara, muchos incluso de los que están en la dirección del Estado, están exactamente haciendo lo contrario, que es atacando la Constitución, atacando nuestros valores, atacando nuestra democracia y atacando nuestra unidad. Por eso los españoles tienen que hacer un esfuerzo personal, todos, en el ámbito que les corresponde, de defender esos principios y valores. ¿Defenderlo en la calle? Creo que se tiene que defender en todos los ámbitos posibles y en la calle, por supuesto, que también se defiende. Hoy, que es día 6 de diciembre, en todas las capitales de provincia, Vox leerá un manifiesto a las 12 del mediodía y hemos invitado a todos los españoles a que acudan a la calle a defender esos valores constitucionales, claro que sí. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, yo quiero expresar la satisfacción que supone para los andaluces, como españoles que somos,
pues rememorar un día tan importante como es el Día de la Constitución y todo lo que supuso de beneficio para el conjunto del país en términos de progreso, de bienestar y, en definitiva, de positividad. Y, por tanto, en un día como este yo vuelvo a reivindicar desde el sur de España, desde Andalucía, reivindicar la importancia que tiene nuestra Carta Magna, la Constitución del 78, la importancia que tuvo la transición y los héroes de la transición y la importancia que tiene defender nuestros valores y nuestra norma fundamental que es esta Constitución. Es verdad que ahora hay algunos dirigentes políticos y algunos socios del Gobierno que quieren que este gran barco, este gran proyecto común y compartido que es España vaya a la deriva. Y es verdad que hay algunos socios que pretenden destruir desde el propio Estado el propio país. Pero, de luego, desde Andalucía, y yo creo que la inmensa mayoría de los españoles, vamos a defender, como no puede ser de otra manera, este proyecto común y compartido que es España, esta Carta Magna que tantos beneficios, progreso nos ha traído y, en definitiva, un marco de convivencia que es fundamental para el presente y para el futuro de España. En eso estamos comprometidos 100% los andaluces y en eso estoy comprometido yo como presidente de todos los andaluces, como no puede ser de otra manera. ¿Alguna cuestión? Presidente, esta semana se han aprobado unos presupuestos en los que una de las condiciones que proponía uno de los socios era esa armonización fiscal. Durante todos estos últimos días ustedes han estado hablando sobre ese asunto. En un día como el de hoy, como el de la Constitución, ¿cuál es la postura de la Junta de Andalucía al respecto? Bueno, yo defiendo, evidentemente defiendo algo que es fundamental, que es la propia corresponsabilidad fiscal y el derecho a la autonomía. O sea, la Carta Magna y la Constitución también nos trajo un Estado descentralizado, un Estado de las autonomías que yo valoro positivamente. Y lo que no vamos a aceptar desde ningún punto de vista es que un partido, en este caso independentista, nos diga al resto de los españoles y al resto de comunidades autónomas, atacando nuestra propia autonomía fiscal, lo que debemos hacer en el marco impositivo. Si alguien quiere armonizar, la armonización siempre tiene que ser por abajo y nunca por arriba. Y se tiene que hacer desde el consenso y no desde la imposición de un partido independentista, como en el caso de Esquerra Republicana de Cataluña. A mí me parece que ha sido, sin duda alguna, un atropello y un atropello permitido, en este caso, por el Gobierno, que creo que debería meditar y reflexionar sobre esto. ¿Alguna otra cuestión? Pues nada, que no paséis mucho frío. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, solamente recordar en un día como hoy los 42 años de paz y de prosperidad que nos hemos dado todos los españoles a través de esta Constitución, que, como siempre digo, no es de nadie porque es de todos los españoles y que en este momento es más importante que nunca reivindicar, porque prácticamente todo el articulado es bastante más avanzado que muchas de las leyes que hoy se están redactando en los parlamentos españoles. Y, por tanto, quiero apelar a esos 42 años de convivencia, de un proyecto de ciudadanos libres e iguales, donde todas las tendencias políticos de toda clase, de toda condición, izquierda, derecha, y muchos que no representaban más que a todos los españoles en su conjunto, pues llegaron a este texto que, como digo, es imperfecto porque nos representa a todos y que a mí me gustaría resaltar en el día de hoy para que durante muchos más años siguiera siendo el texto de todos los españoles. Militares que muestran esa preocupación por el deterioro de la democracia, de la unidad de España, si usted también lo comparte. Bueno, yo creo que en este momento lo que cabe es solamente recordar pues lo más importante que emana de este texto, y yo no quiero hablar ni entrar en consideraciones. Sé que ha habido otro grupo también de militares que han expresado sus opiniones acerca de este mismo chat, pero que dicen estar de acuerdo con la literalidad del mismo, y yo también. Yo solamente sí que creo que es un momento en el que muchos españoles están preocupados por la deriva que está tomando la política. Yo creo que, al margen de partidos políticos, sí que hay movimientos, incluso de miembros del Gobierno, que estarían de acuerdo con derrocarle esta Constitución, que no están de acuerdo con sus artículos. Y sí que creo que también se está poniendo en tela de juicio normalmente
el papel de la justicia y el papel de las instituciones, y yo creo que es un camino perverso muy peligroso y que creo que no nos lleva a ningún buen fin. Por eso sigo apelando al espíritu de la Constitución y a todo lo que hoy conmemoramos aquí. Quería preguntarle por una información que publican hoy los compañeros del diario El País. ¿Qué le parecería que el rey emérito regularizase su situación fiscal? Gracias. Bueno, yo del rey Juan Carlos solo puedo recordar el papel tan importante que ha tenido en este país y todo lo que le debemos los españoles, el papel fundamental que tuvo para que todos los españoles de izquierdas, de derechas y sin bandos nos fundiéramos en un abrazo y en un texto como el que nos ha traído hasta hoy, y por eso este país le debe mucho al rey Juan Carlos, y si hay un buen día para reivindicar su legado y su figura es este. Era una buena noticia, al menos, que regularice su situación fiscal. No me corresponde valorar la situación o no del rey, sí su figura, insisto. Gracias.
Están ya. Bueno, pues desde el Partido Popular queríamos celebrar hoy el 42 aniversario de la Constitución, en un año importante en el que además se ha conmemorado el 45 aniversario de la restauración monárquica, que es una institución ligada estrechamente con la consolidación de las libertades, la transición y la redacción de esta Carta Magna. En mi partido acabaron 4 de los 7 pares de la Constitución y, por tanto, estamos comprometidos con seguir reivindicando un legado fundamental para las libertades, el progreso y la continuidad histórica de la nación española. Hoy es un año especial también en lo negativo, porque hemos sufrido más de 70.000 fallecidos por la pandemia y también porque es la primera vez que los que se declaran enemigos de la Constitución y de la nación española están en la dirección del Estado, tal y como ellos mismos han reivindicado después de aprobar los presupuestos. Por eso yo hoy también quería acordarme de las víctimas del terrorismo, que están viendo con estupefacción que los herederos de Batasuna ya son claves en la gobernabilidad de España, y también de esos catalanes que están preocupados por ver cómo los independentistas también son claves en las políticas que lleva a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. Creo que la Constitución es un ejemplo de que todos cabemos en ella. La construimos los moderados y quedaron fuera los radicales. Los mismos que hoy denigran estos acontecimientos y celebraciones son los que pidieron el voto en contra de la Carta Magna hace 42 años. Y creo que para el bien de las futuras generaciones tenemos que seguir siendo los moderados, los que estamos en el centro de la actuación política, los que sigamos dirigiendo los designios de España. Y por eso hoy quiero hacer una apelación a todos aquellos que nos pusimos de acuerdo, a los liberales, a los socialdemócratas, también, por supuesto, a los conservadores, a los demócratas cristianos, en definitiva, a aquellos que queremos seguir viviendo juntos, porque la Constitución no es un problema, es la solución a los problemas que algunos quieren crear en España. Y eso creo que hoy es el mensaje que tenemos que abordar. Cuando hay tantos parados, cuando hay tantos enfermos, cuando tenemos que volver a crecer económicamente para salir de un atolladero, de una crisis brutal, tenemos que unirnos en torno a los valores, a los principios, a las políticas que han funcionado en los últimos 40 años y que no vamos a permitir que algunos echen por tierra. Muchas gracias. Sí, señor Casado, ¿ve que hay movimientos dentro del Gobierno que buscan derrocar la Constitución, como ha dicho Isabel Díaz Ayuso? Bueno, como ha dicho ya el propio Gobierno, le he escuchado al ministro de Consumo ayer apelar a la República y he escuchado también que hoy algún miembro de Podemos está apelando a dar paso a otro sistema. Me imagino que con eso de los candados del régimen del 78. Yo por eso tengo que reivindicar el sistema del 78 y tengo que reivindicar que eso hay que preservarlo por parte de todos los partidos. Y eso entra dentro de la propia forma del Estado, con la monarquía a la cabeza, y también por un espacio de moderación y de centralidad en la que los distintos nos pongamos de acuerdo para hacer cosas juntos y no en contra de nadie. Creo que fue eso el mensaje que se votó en referéndum. Contra nadie, a favor de todos. Eso es el espíritu que tiene que seguir vivo de la Constitución española, más aún cuando vivimos tiempos tan complejos para España. ¿Qué le parece que... ¿Qué le parece que el rey emérito haya pedido una regularización fiscal? Yo me quedo con el legado del rey don Juan Carlos para ser arquitecto de la transición, para ser pieza imprescindible en la recuperación de las libertades, de la democracia, también a la hora de elaborar esta Constitución, y los asuntos que haya hecho de forma privada entra dentro de otro poder del Estado que será quien tenga que dilucidarse alguna responsabilidad. Yo me quedo con su legado y con la obra tan importante que hizo para todos los españoles. Gracias. No, gracias a vosotros. Gracias también al equipo técnico de sonido de las Cortes Generales por arreglar la avería que ha existido y bueno, repetir la declaración que he hecho antes.
Son 42 años de democracia, de libertades, de derechos, de concordia, de convivencia. Y todo eso se lo debemos a la Constitución española, que es, como he dicho antes, el mayor logro de nuestra historia colectiva. Por tanto, hay muchísimos argumentos, muchísimas razones para celebrar la vigencia de nuestra Carta Magna. Y hay Señor presidente del Gobierno, señora presidenta del Senado, señores presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, señoras y señores miembros del Gobierno, presidentes de las comunidades autónomas, autoridades, señorías, señores y señoras. Bienvenidos al Congreso de los Diputados, que para celebrar el Día de la Constitución cambia hoy sus salas y pasillos por esta plaza de las Cortes. Como tantas personas e instituciones de nuestro país han debido cambiar en estos meses su forma de actuar para mantener sus proyectos y sus vidas en el contexto de la pandemia. Celebrar este acto expresa nuestra voluntad compartida de resistencia frente a la crisis y de continuidad en el ejercicio de nuestros derechos, funciones y actividades. Expresa asimismo la necesidad de encontrar momentos de reflexión conjunta sobre lo que nos une y nos identifica como sociedad, para poder después convertir nuestros valores y compromisos compartidos en acuerdos y acciones. En las dificultades, incertidumbres y dudas que genera una crisis como la que vivimos, creo especialmente necesario recordar ese sustrato de valores comunes y la responsabilidad que de él se deriva para cada uno de nosotros. Los cambios en la celebración de este día son insignificantes en la relación con lo que han experimentado tantos ciudadanos, para quienes ha sido mucho más difícil mantener los elementos fundamentales de sus vidas y han perdido recursos, empleo, proyectos y hasta sus personas queridas. A todos ellos traslado una vez más mi pésame y el sentimiento por todo lo sufrido. Evitar, mitigar, en lo posible, recuperar esas pérdidas ha sido y sigue siendo la primera y fundamental finalidad de las instituciones públicas, como también el reconocimiento a tantas personas que durante estos meses han trabajado por nuestra vida, nuestra salud y nuestra seguridad. Como presidenta del Congreso y en representación de la ciudadanía, quiero dirigirme a los distintos profesionales sanitarios que hoy nos acompañáis. Gracias a todos por tantos días de trabajo. Gracias por ir más allá de lo que exige la profesionalidad, por la compañía y las palabras de consuelo, por las manos apretadas y las caricias repartidas, por haber hecho todo lo posible para reconfortar a los que hemos tenido cerca la enfermedad. Gracias por todos los esfuerzos entregados. La lucha contra las consecuencias sociales La lucha contra las consecuencias sociales y económicas de la pandemia ha convocado a otros profesionales y servidores públicos. Por eso quiero reconocer también a las organizaciones que desde la solidaridad os implicáis diariamente en la atención de quienes tienen menos recursos, que lucháis contra la pobreza y la exclusión, contra la violencia de género y contra todas las discriminaciones. Gracias especialmente a quienes habéis seguido asumiendo la tarea de cuidado de las personas mayores y dependientes. Este año honráis este acto con vuestra presencia. Quiero dirigirme finalmente a quienes desde otras profesiones de servicio público, maestros, trabajadores sociales, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, personal de protección civil y tantas otras,
han sostenido más directamente la lucha contra la COVID. Muchas gracias a todos. Si celebrar la Constitución es celebrar lo que nos une y nos refuerza como sociedad, hoy sin duda es vuestro día. Y no hay en este 2020 mejor ni más fiel representación del compromiso constitucional que la vuestra, la de los servidores públicos. Galdós, de quien celebramos este año el centenario de su muerte, nos supo hablar de un patriotismo enraizado en el carácter fraterno y humano de los ciudadanos, en los vínculos de familia, amistad, oficio y vecindad, en la consideración y la sensibilidad hacia el prójimo. Vuestro esfuerzo y vuestra solidaridad reverdecen en este año ese hermoso concepto de patriotismo. Hace pocas semanas, Su Majestad el Rey nos convocó a un gran esfuerzo colectivo de entendimiento y concordia, y a que mostremos toda nuestra energía, todo el talento de nuestra sociedad, toda la capacidad del Estado y una voluntad y actitud inquebrantables y decididas de superación. Mirar al futuro, a los retos que se nos plantean por encima de los logros alcanzados, es hoy más necesario que nunca, y es también el mejor modo de celebrar y seguir haciendo fructífera nuestra Constitución. Lo que nos une o nos separa, lo que nos refuerza o nos debilita, no es lo que ocurrió en el pasado, aunque pueda marcar el presente. Lo que hace buena una Constitución no es solo ni cómo se elaboró ni quién la votó. Es su concreto programa de convivencia, asumido como acuerdo compartido por el conjunto de la sociedad. Cuando celebramos la Constitución, pero también cuando la aplicamos o la reivindicamos, lo hacemos porque en su contenido, también hoy, identificamos un acuerdo ampliamente mayoritario de nuestra sociedad actual. Un acuerdo global que asume la totalidad de sus preceptos, porque sabemos que en cada uno de ellos reside la capacidad de integrar a una parte de nuestros conciudadanos, porque asumimos su conjunto como equilibrio satisfactorio para nuestro propio proyecto de convivencia. Lo que hace buena una Constitución es su carácter de pacto y su capacidad de integrar elementos fundamentales de los proyectos de la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Quien lea la Constitución española verá que tenemos una muy buena Constitución, la más inclusiva de nuestra historia. Y ese no es un éxito menor ni un dato irrelevante para comprender su duración y su efectividad. Quien lea la Constitución española observará que la mayor parte de sus preocupaciones fundamentales encuentran atención en su texto y que muy pocas, si alguna, se ven limitadas por la Carta Magna. Quien lea la Constitución verá que dentro de su marco existe un gran espacio para defender y desarrollar proyectos políticos distintos y hasta opuestos. Quien lea la Constitución española comprobará finalmente que incluso bajo la presión de la pandemia, los valores constitucionales y sus instrumentos de acción siguen plenamente vigentes y que los poderes públicos siguen a ellos vinculados. La Constitución debe generar confianza, estabilidad y punto de encuentro. Sirve para aunar voluntades, no para imponer las propias. Una Constitución inclusiva demanda una lectura honesta y abierta, una lectura también integradora que no pretenda apropiarse del texto constitucional convirtiéndolo en bandera y patrimonio partidista. Nadie tampoco debe pretender ignorar los contenidos que le resulten molestos o incorporar al mismo nuevas exigencias excluyentes o reductoras. En esto consiste la lealtad a un pacto. Aceptar, defender y sentir como propio lo que gusta más y lo que gusta menos. A la entrada del Parlamento debiéramos consignar lo que es quizás la más repetida cita del presidente Landelino Lavilla, fallecido lamentablemente este mismo año. En las cámaras están presentes distintas opciones políticas con diferentes modos de entender el mejor futuro para España y la mejor manera de alcanzarlo. Ninguna de ellas merece la descalificación. La democracia y la Constitución exigen aceptar al otro y considerar sus argumentos, asumir sus posibles ventajas, someter a crítica sus razones y, desde luego, aceptar su plena y legítima participación en nuestro sistema político e institucional.
Hace ya mucho tiempo que sabemos de las consecuencias nefastas de considerar al adversario político un enemigo, de negarle legitimidad, de asumir un enfrentamiento constante e incondicional. El objeto del debate político democrático no es eliminar al contrario, sino integrarlo y transformar sus posiciones. Cada uno de los homenajes a la memoria de Ernest Lluch, en el 20º aniversario de su asesinato, exige esa conclusión. Igualmente, cada uno de esos actos de memoria pone de manifiesto el éxito colectivo de nuestra democracia en la erradicación del terrorismo de ETA. En el patrimonio común de todos los ciudadanos se encuentra la victoria de la democracia sobre el terror. Mi mayor deseo es que algún día seamos capaces, como sociedad, colectivamente, de celebrarlo todos juntos. Señoras y señores, tenemos por delante importantes retos y tareas que abordar. En este 2020 hemos asistido a uno de los más importantes y complejos acuerdos de la historia de la Unión Europea. El ejemplo de ese acuerdo, de su posibilidad, del trabajo necesario para alcanzarlo y de sus efectos beneficiosos, debe ser un acicate para buscar acuerdos igualmente difíciles y satisfactorios entre nuestras fuerzas parlamentarias y entre las distintas entidades territoriales de nuestro país. La reconstrucción de nuestro tejido empresarial y laboral, de nuestros servicios públicos y de nuestra sociedad en su conjunto, exige que seamos capaces de aprovechar la riqueza y las posibilidades que el esfuerzo y el trabajo generan, y en especial las que proceden del conocimiento y la investigación científica. Hace algunos meses, Felipe VI decía que apostar hoy por la investigación y la innovación es pensar en el futuro, en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, conseguir empleos de mayor valor añadido o aumentar la competitividad y la internacionalización de las empresas. Es clave para la cura de enfermedades o para paliar los efectos del cambio climático. Es imprescindible si queremos avanzar en cualquier ámbito. Ese carácter imprescindible al que aludía el rey no puede quedar relegado a las frases de los discursos ni a los buenos propósitos incumplidos. Su expresión del consenso en el reconocimiento de esa necesidad exige que seamos capaces de trasladar ese acuerdo al ámbito de la acción política e institucional. Esa es la tarea de la política, una tarea opuesta al enfrentamiento generalizado entre opciones irreconciliables, a la descalificación del oponente, a la permanente negativa a hallar puntos de coincidencia. Los partidos políticos, en su concepción constitucional, no existen solo como instrumentos de la lucha electoral. No agotan su sentido en la expresión del voto en las urnas. Son también, y con igual importancia, herramientas de la actuación institucional para favorecer el diálogo plural y el acuerdo. La politóloga norteamericana Anne Applebaum, heredera de las corrientes liberales del pensamiento europeo, nos ha advertido recientemente de la dificultad de asumir el disenso y de enfrentarse a la complejidad como causas profundas del atractivo del nuevo autoritarismo en nuestras sociedades. Frente a problemas difíciles y complejos, las soluciones lo son también. Toda respuesta acertada surge de un diálogo lleno de incertidumbres, discrepancias, condicionantes, enfoques divergentes e ignorancias en todos sus participantes. Los valores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político y sus concreciones constitucionales en forma de derechos, servicios y prestaciones públicas son el fundamento compartido para abordar los retos de futuro. La crisis ha agravado los problemas, retos y necesidades de nuestro país. La precariedad y la inseguridad laboral y económica siguen generando pobreza y exclusión. Derechos constitucionales como el acceso a la vivienda o a la atención social de mayores y personas dependientes no son todavía una realidad para quienes cuentan con menos recursos. La despoblación y los desequilibrios territoriales siguen siendo un reto inescindiblemente vinculado con la exigencia global de la emergencia climática. La discriminación de colectivos y personas subsiste y emerge bajo formas distintas ante los esfuerzos de avance de la igualdad efectiva. Todos estos problemas deben abordarse decididamente en el esfuerzo de reconstrucción que emprendemos. La doble tarea de protección de la salud y de reconstrucción social y económica exige que cada uno de nosotros
aportemos nuestro esfuerzo en nuestras actividades cotidianas. Superar las crisis exige responsabilidad y compromiso. Desde luego lo exige en la tarea de los representantes públicos, pero lo necesita también en la actuación diaria de todos. El pasado mes de julio, el Congreso fijó ámbitos de impulso en los que fuimos capaces de apuntar consensos. Los diputados y las diputadas demostramos entonces la utilidad de nuestro trabajo y el resultado del esfuerzo conjunto para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. Sigamos por ese camino y seamos capaces de hacer fructíferos esos acuerdos de base. Tenemos los instrumentos necesarios y estoy segura de que tenemos también la confianza mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas con ese fin. A nosotros, los políticos, y en especial a los miembros de las Cortes Generales, nos corresponde hallar la voluntad política para ello. Las palabras de Ortega y Gasset, pronunciadas hace casi 90 años, siguen siendo válidas. España necesita de todas las colaboraciones, las mayores y las ínfimas, porque necesita, queráis o no, hacer las cosas bien. Y para eso, todos somos pocos. Muchas gracias.